por delitos de lesa humanidad, el tercero que se realiza en la provincia de San Luis. Fueron 7 meses de audiencias desde que comenzó formalmente este juicio por delitos de lesa humanidad, porque en realidad había comenzado en febrero del año pasado, cuando se hacían las audiencias preliminares, donde se vio, por ejemplo, a quiénes iban a ser los testigos citados, y cuál iba a ser el material con el que iban a contar los jueces. Finalmente, el viernes, el tribunal, integrado por los jueces Julián Falcucci, María Paula Marisi y Alberto Carelli, condenaron a los 3 imputados que tenía este juicio por delitos de lesa humanidad, por diferentes imputaciones que tenían justamente, y que en algunos casos contaron con absoluciones parciales. Y ya vamos a estar contando bien al respecto de cada uno. El primer condenado fue Eduardo Francisco Allende, ex juez federal, 12 años de prisión por participación secundaria. El ex juez federal también, fue como el principal involucrado en este juicio, porque no había testigos que declararan específicamente sobre su rol en los anteriores juicios, ya sea en el segundo o en el primero, ¿no? Entonces, en la tercera realización del proceso por delitos de lesa humanidad, se centró más que nada en la figura del ex juez federal Eduardo Allende, y por eso también la fiscalía y la querella recayeron sobre él en un pedido de prisión perpetua, que finalmente terminó siendo de 12 años de condena para Eduardo Allende. Vamos a escuchar a Julián Falcucci, el juez federal, cuando anuncia justamente la condena para Allende. Condenar a Eduardo Francisco Allende por resultar partícipe secundario en los siguientes delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, en perjuicio de Graciela Fiocchetti, Santana Alcaraz, Domingo Hildegardo Chacón, Pedro Valentín Ledesma, Vicente Rodríguez y Víctor Hugo Siribeni; privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Inés Milka Guillaume, Aníbal Franklin Oliveras, Carlos Enrique Correa, Abdo Raín Ismael, Mirta Gladys Rosales, Juan Fernando Vergés, Omar Prudencio Juárez, María Luisa Ponce, Juan Cruz Sarmiento, Julio Oscar González, Mabel Irene Merlino, Ricardo Manuel Vallejo, Ana María Garraza, Eduardo Raúl Lima, Ignacio Benito Echandía y Juan Manuel Echandía. Imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima. Homicidio agravado por alevosía y por mediar el concurso premeditado de 2 o más personas, en perjuicio de Graciela Fiocchetti, Santana Alcaraz, Domingo Hildegardo Chacón, Raúl Sebastián Cobos y Pedro Valentín Ledesma, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. El anuncio del juez Falcucci, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que anunciaba la condena para Allende. Uno ve que se lo condena por los 4... podríamos decir, los puntos que había ya citado la fiscalía y la querella: privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado por alevosía. Y en estos casos de Allende, se lo condena por la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, en la privación ilegítima de la libertad por mediar violencias y amenazas, se lo condena por los 6 casos que ya había pedido la fiscalía y la querella, por todos. Privación ilegítima de la libertad por mediar violencias y amenazas y durar más de un mes, 16 de los 17 casos. Él fue absuelto en el caso de Raúl Alberto Castillo. No tenía participación según el tribunal. Después, en tormentos agravados, fue condenado por 19 de los 21 casos que se habían dado a conocer. Fue absuelto en los casos de Vicente Rodríguez y de María Luisa Ponce de Fernández. Y después, también como participación secundaria, en los casos que terminaron en homicidio agravado por alevosía, donde fue condenado por 5 de los 6 casos y solo fue absuelto por el caso de Vicente Rodríguez. Esto molestó mucho porque, al centrarse en la figura del juez federal Allende, la fiscalía, la APDH, la querella, decían que debería haber sido mayor la cantidad de años, porque se lo absolvió salvo 1
o 2 casos, depende la imputación que tenía o el cargo por el que se quería condenar a Allende, ¿no? Entonces dijeron que fue una condena bastante moderada para Allende, y es uno de los 2 casos por el que mayor molestia tuvieron en cuanto a la cantidad de años impuesta el día viernes. También fue condenado Alberto Camps, el exteniente del ejército, quien recibió 7 años y 6 meses de prisión por ser coautor penalmente responsable de los delitos que da a conocer el juez en la sentencia. Condenar a Alberto Eduardo Camps por resultar coautor penalmente responsable, artículo 45 del Código Penal, de los siguientes delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, en perjuicio de Domingo Alberto Silva; privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, cometidos en perjuicio de Edgardo Raúl Lima e Isabel Catalina Garraza; imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, cometidos en perjuicio de Edgardo Raúl Lima, Domingo Alberto Silva e Isabel Catalina Garraza; asociación ilícita en calidad de miembro, a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. La condena para Alberto Eduardo Camps, para Camps se lo condenó por todo lo que se había solicitado, Mario, ya sea privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y, como escuchábamos recién, asociación ilícita en calidad de miembro. Por esto recibió 7 años y 6 meses de prisión, y Camps ya viene con prisión preventiva. Recordemos que apenas lo involucran en los casos de lesa humanidad, le otorgan la prisión preventiva y se sigue cumpliendo, justamente porque tiene una renovación trimestral. El 26 de abril se había cumplido los meses que llevaba Camps con prisión preventiva, pero los renovaron, y el viernes también estaba acompañado por la custodia normal con la que se acercaba ahí a la sala. Pero está en su domicilio, ¿no? Sí, no está en la penitenciaría. Incluso tiene visitas mensuales del personal policial, y por lo que nos han contado, con asado, comparte ahí, muy interesante lo que uno se enteraba en la audiencia. O sea que los que van a verificar saben que está, porque les hace el asado. Está, totalmente. Y la otra condena es de Jorge Omar Caram, ex médico policial. Quizás lo de Caram, uno preveía que podía llegar a suceder que no lo condenaran por todo lo que habían solicitado tanto la fiscalía como la querella, porque a medida que se iba defendiendo mediante su abogado, uno veía que trataban de llevarlo por el caso de Moreno Recalde, también, que ha sido condenado en los anteriores juicios, en el segundo más precisamente, que lo condenaron por cuestiones que tenían que ver con su actuación como médico en la última dictadura, pero no como participación necesaria o secundaria. Entonces uno veía que podía llegar a recibir menos cantidad de años, y así fue, ¿no? 6 años fue lo que recibió Caram por participación necesaria en 2 casos nada más, y ya lo vamos a escuchar por parte del juez Julián Falcucci. Condenar a Jorge Omar Caram por resultar partícipe necesario de los siguientes delitos: imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en perjuicio de Carlos Enrique Correa y Aníbal Franklin Oliveras, a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Absolver a Jorge Omar Caram de los siguientes delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, en relación con Carlos Enrique Correa y Aníbal Franklin Oliveras, e imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, con relación a Juan Fernando Vergés y Pedro Garraza. Asociación ilícita en calidad de integrante. La palabra de Julián Falcucci, el presidente del Tribunal Oral Federal, que estuvo a cargo de este tercer juicio, donde condenan a Caram por los tormentos hacia Carlos Correa y Aníbal Oliveras, y lo absuelven de los demás cargos: privación ilegítima de la libertad, tormentos sobre Juan Fernando Vergés y Pedro Garrazas, y también lo absolvieron de su participación en la asociación ilícita.
en calidad de integrante, que es la asociación ilícita, formar parte de una organización criminal. Oye, bajo la figura del Estado. Por estos que mencionaste, no fue condenado. No fue condenado, fue exactamente. Exactamente, son absoluciones parciales que recibió Karam, solo condenado a 6 años por 2 casos. Participación secundaria necesaria en tormentos hacia Carlos Correa y Aníbal Franklin Oliveras. Esta fue la condena dada a conocer el día viernes. Esto fue a la tarde. A la mañana habían tenido la oportunidad de hablar los imputados. Ninguno de los 3 quiso. Tal como había sucedido en la primera audiencia, sí. No quisieron hablar, hablaron solo a través de sus abogados. Es decir, que casi ni les conocimos la voz a los 3 imputados que estuvieron en este tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Recordemos que en este juicio también estaba imputado Hipólito Sá, el ex fiscal federal, que, bueno, en las primeras audiencias se decidió suspender su juicio debido a problemas de salud. Él tiene atrofia crónica y deterioro cognitivo, y es por eso que se lo suspendió, se decidió suspender el juicio. No es que se lo liberó y ni si lo dejó de lado, sino que tiene suspendido hasta tanto la salud le permite ser... sí, o sea que no va a ser enjuiciado. No va a ser juzgado. En su momento la Fiscalía impugnó, la querella también, esta decisión. Están esperando que la Cámara de Casación les permita realizar un nuevo estudio médico sobre Hipólito Sá para ver si va a ser juzgado si puede ser juzgado en algún momento. Este juicio, como decíamos recién, duró 7 meses, tuvo 2 audiencias preliminares allá a principios de año de 2018, realizaron 2 inspecciones oculares, una en Luján por el caso de la desaparición de Domingo Chacón y de Silva también, y la otra inspección ocular fue más llegado diciembre en el Juzgado Federal, allí en Belgrano y San Martín, y las instalaciones de lo que hoy es el Museo Histórico de San Luis, lo que antes era la dependencia de la Jefatura de Policía, también al lado del Juzgado Federal. Como decíamos, hubo 8 testigos participando presenciales de este juicio: Mabel Merlino, Víctor Hugo Siribeni, que estuvo desde San Juan, Raúl Alberto Castillo y Raquel Camacho de Castillo, que estuvieron desde Mendoza, Inés Milka Guillaume, Julio Oscar González, Vicente Ernesto Aracena y Lili Luisa Fabier. Estos 2 últimos fueron testigos citados por la defensa, porque eran... uno era abogado y la otra persona, Lili Fabier, era secretaria del juez federal. Hubo 10 casos nobles que tenían que ver, o sea, casos nuevos que no se habían tratado en los anteriores juicios. La particularidad que tenía este juicio de Inés Milka Guillaume, Ismael Abdo, Julio González, Mabel Merlino, Edgardo Raúl Lima, Domingo Silva, Raúl Alberto Castillo, Aníbal Oliveras, Mirta Rosales y Ana María Garraza, particularmente con la participación de estos 3 imputados, ¿no? Casos nobles que se afirmaban sobre esa participación. En total hubo 16 audiencias con la que finalizó el día viernes, y fue muy extenso, más de lo que se esperaba. Porque incluso hubo varias audiencias de alegatos, y eso hizo que se fuera extendiendo justamente este tercer juicio. Sí, eso lo fuiste refiriendo a lo largo de tu participación en esto. Ahora, lo que se anunció que va a haber apelación. Exactamente, va a haber una apelación, lo anunció Cristian Rachid, el fiscal federal, que, bueno, lo vamos a escuchar a Rachid para ir cerrando ya este informe. Al respecto del pedido de recurrir esta decisión del tribunal. ¿Le parece una condena demasiado moderada? Tenemos que ser prudentes y esperar los fundamentos del fallo. Sin embargo, estamos en posición de recurrirlo, por supuesto, atento a los montos de la pena que ha surgido y la calificación del tribunal. ¿Ha esperado en más años de condena? Sí, por supuesto. Nuestra expectativa fue claramente planteada y entendemos que esa es la postura correcta. La Fiscalía tiene la chance de ir en recurso de casación. Para eso hay que esperar los fundamentos, por supuesto.
porque no se puede apelar algo sin conocer cuáles fueron esos fundamentos, pero por los montos de la pena, en especial en 2 casos, estamos en principio formalmente habilitados para recurrir. La Fiscalía lo dejó bien planteado al pedir pena, era claramente el juez Allende por una cantidad de hechos y por la calidad de los hechos. Estamos hablando de 6 homicidios, salió condenado parcialmente por 5. Lo mismo en relación al resto de los agentes, tanto el militar como el policía, claramente la pena nos parece totalmente escasa. En el caso del médico advertimos que hubo absoluciones parciales, pero en la mayoría de los hechos y en la mayoría de las calificaciones. ¿Cuál será el destino? ¿Cárcel común, domiciliaria? Como dijo el tribunal, no van a ir en cárcel ninguno de los imputados. Bueno, Camps está en prisión preventiva, entiendo que seguirá en esa situación, los demás ya estaban encarcelados y la pena que quede firme en definitiva después de la apelación de las partes, esa será la única que se va a ejecutar. Por lo tanto, mientras no quede firme la sentencia, no va a haber pena en ejecución. Doctor, ¿se puede entender como un revés en lo que ha sido este tercer proceso judicial? Sí, puede entenderse en cierto sentido un revés. También hay que ver lo positivo de que es una declaración de responsabilidad penal por los hechos y que tenemos una otra instancia en la que recurrir en busca de una pena proporcional. Eso lo vamos a analizar cuando tengamos los fundamentos a la vista. La palabra del fiscal federal Cristian Rachid al respecto de esta apelación que van a presentar ante la Cámara de Casación Penal. Para ir cerrando, Mario, el día viernes, cuando se lee la sentencia, mucha tranquilidad, mucho respeto a la hora de la lectura, como que las familiares o la gente de la PH y todo el público que estaba presente lo tomó como si quedaba anonadado con la cantidad de años que recibieron los 3 condenados. Y bueno, no hubo casi habla, ¿no?, al respecto. Después sí, cuando salieron se pudo ver que ya había mucha molestia y se empezaron a ver las consideraciones y las opiniones que había sobre la sentencia. Por parte de los 3 de los condenados, lo tomaron de manera muy tranquila, estuvieron acompañados por sus familiares, de Camps estaban los hijos, por lo menos yo los que conozco eran los hijos que habían venido de Buenos Aires en alguna de las primeras audiencias, y por parte de Eduardo Allende estaba su familia también, encabezado principalmente por Eduardo Allende hijo, que es el fiscal de Estado de la provincia, que fue a todas las audiencias, Mario. Eduardo Allende, el fiscal de Estado de la provincia, fue a todas las audiencias, estuvo siempre presente allí acompañando a los abogados defensores. Entre los presentes del día viernes estuvo, bueno, el intendente de la ciudad de San Luis, que ha sido abogado de la PDH, Enrique Ponce. Había diputados también como Joaquín Mancilla. Estuvo el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Félix Nieto Quintas. Los decanos de Matemáticas, Fernando Bulnes, y de Salud, Ana María Garraza, quien, bueno, ha sido también detenida en la última dictadura. Y mucha gente, Mario, mucha. Había mucha expectativa a la mañana. Se había llenado las 2 salas, viste que hay una sala adelante y la sala contigua. Era impresionante la cantidad de gente que había a la mañana para una audiencia que duró a la mañana 2 minutos. 2 minutos. A la tarde ya no volvió la misma cantidad de gente, había mucho menos, te diría que casi la mitad en comparación a lo que había a la mañana. Y fue la finalización de un proceso muy largo que dejó varias aristas para ir analizando de por qué se llegó a esta resolución, ¿no? Ahora, durante la siesta hubo grupos activistas ahí en la puerta que estuvieron manteniendo, llamando la atención a la gente sobre la realización del juicio y la lectura en horas de la tarde de la sentencia, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias, Mario. Gracias por esta cobertura, ¿no? Ha sido bastante larga, pero muy satisfactoria. Bueno, muchas gracias. Me alegro que te haya gustado hacerla. Bueno, muchas gracias, Javier. Señora. 9 de la mañana, 25 minutos. La temperatura actual, 8 grados 8 décimos en la ciudad de San Luis. Nada secreto en